Hay historias que parecen de película, ¿verdad? Y a veces esas historias se quedan escondidas durante décadas en archivos secretos. Pues bien, hoy vamos a abrir uno de esos archivos para descubrir un relato personal potentísimo que acaba de salir a la luz. La historia de una vida que fue salvada gracias a una carta. Una carta, un campo de prisioneros, un papa y una vida salvada. Fijaos bien, porque estos cuatro elementos son el corazón de un drama real, increíble, de la Segunda Guerra Mundial. Son la prueba de que, a veces, la esperanza viaja en un simple sobre y tiene el poder de cambiar un destino por completo. Vamos al meollo de la cuestión. Para entender de dónde sale todo esto, hay que saber que la reciente apertura de los archivos vaticanos de la época del Papa Pío XII ha sido como encontrar un tesoro para los historiadores. De repente, miles de historias olvidadas, peticiones de auxilio y dramas personales han vuelto a la vida. Y claro, entre todos esos documentos, de repente emerge una historia que te atrapa. La de este hombre, Werner Barás. Su caso es como una pequeña ventana, una mirada única a esas redes de ayuda que operaban en la sombra durante uno de los periodos más oscuros de la humanidad. Pero, para entender la desesperación de Werner, primero tenemos que rebobinar un poco y seguir sus pasos. Su historia no empieza en el campo de prisioneros, ni mucho menos. Empieza con la huida de un joven que solo buscaba seguridad en un continente que estaba en llamas. Werner era un tipo brillante, un joven académico. Emigró de Alemania a Roma para estudiar. De hecho, se bautizó allí en 1938. Siguió su formación en París. Pero la ironía del destino es tremenda. Se gradúa como profesor justo en el momento en que la guerra se lo traga todo, dejándolo completamente atrapado y vulnerable. A partir de ese momento, su vida se convierte en una auténtica pesadilla. Huye a Marsella intentando conseguir un visado para Cuba, donde le esperaba su madre, pero lo detienen. Y lo que sigue es una odisea terrible. Del campo de Les Milles, una fuga desesperada en bicicleta hasta Ginebra, solo para ser extraditado de vuelta a Francia, de ahí a Argelès-sur-Mer y finalmente al campo de prisioneros de Miranda de Ebro, aquí en España. Y es justo aquí, en su momento más bajo, en la desolación de un campo español, donde la historia da un giro. La desesperación impulsa a Werner a cometer un acto de una audacia, increíble. Es irónico, ¿verdad? Pero fue el trabajo forzado lo que le dio una oportunidad. Como lo pusieron a trabajar en la oficina de censura, Werner tenía acceso a las comunicaciones. Y el 17 de enero de 1941 tomó una decisión que podía costarle la vida, pero que al mismo tiempo era su única esperanza. Y esta frase de su carta es clave, porque nos muestra su increíble lucidez. En medio de todo ese caos, Werner sabía perfectamente que no podía escapar por sus propios medios. Entendía que la única salida era una intervención externa, una voz lo suficientemente poderosa como para hablar por él. Su plan era tan arriesgado como ambicioso. La carta iba dirigida a su amiga Paola en Roma, pero ella era solo el primer eslabón de una cadena que debía llegar hasta la cima, hasta nada menos que el Papa Pío XII, conocido como el Papa Pacelli. Venga, pues nos vamos ahora a Roma para ver cómo esta apuesta tan increíble empieza a dar sus frutos. La carta de Werner cruza una Europa en guerra y llega a manos de Paola Malceoldi, quien actúa sin dudarlo ni un instante. Fijaos en el tono de la carta de Paola. Es increíblemente inteligente. No exige, sino que apela a la paternidad y caridad del Papa. Reconoce la ayuda que él ya presta a otras víctimas. Es una súplica respetuosa, sí, pero cargada de una fe inmensa en que su amigo podía ser salvado. Y aquí vemos cómo una petición personal se convierte en una operación diplomática en toda regla. La carta de Paola llega al Papa. La maquinaria del Vaticano se activa, la Secretaría de Estado emite una solicitud formal y la tarea recae en el nuncio en Madrid, Gaetano Cicognani, exactamente la figura que el propio Werner había identificado como clave. Toda esta cadena de cartas, esta compleja red de esperanza que cruzó un continente en guerra, la pregunta es, ¿funcionó? ¿Consiguió Werner su libertad? Pues aquí es donde los archivos nos dejan en un suspenso absoluto. Los documentos vaticanos detallan la petición, la orden de intervenir, pero no registran el resultado final. El rastro documental simplemente se detiene, se enfría. Afortunadamente, la historia no termina en el archivo. La respuesta no está en el papel, sino en la voz del propio protagonista. Muchos años más tarde, con 82 años, Werner Barás grabó su testimonio, completando por fin el puzzle de su propia vida. Y el final fue el que todos esperábamos. Su petición fue escuchada. Gracias a la intervención iniciada por el Papa Pacelli, Werner fue liberado. Pudo cruzar el océano, reencontrarse con su madre y construir una nueva vida en Estados Unidos, estudiando en Berkeley y Colorado y trabajando como químico. Una vida plena que estuvo a punto de no ser.
Y aquí es donde esta historia tan personal se vuelve muy importante para el debate histórico. El caso de Werner es una de las miles de pruebas que están surgiendo de los archivos. Y lo que sugieren es que, a pesar de su polémico silencio público, Pío XII sí creó canales discretos para ayudar a miles de personas perseguidas. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. La historia de Werner ha salido a la luz, pero si una sola carta pudo salvar una vida de esta manera, ¿cuántos otros relatos de coraje, de diplomacia secreta y de supervivencia increíble aguardan todavía silenciosos en las páginas de los archivos?